hablar de la fitoterapia. La fitoterapia es una rama de la medicina que se encarga de estudiar y analizar las plantas y su uso en la medicina, lo que sería la prevención, en el alivio y en todo lo que serían los tipos de enfermedades. La fitoterapia es como que tiene su nombre bastante nuevo, ¿no? Pero es algo que se usa ancestralmente, o sea, desde siempre se utilizó la fitoterapia. Cuando las personas empiezan a sentarse en comunidades, están los cazadores y los recolectores. Los recolectores empezaron a ver que las plantas, como instintivamente, servían para diferentes dolencias. Hoy en día ya como que hay un montón de estudios de para qué funciona cada planta, qué uso le podemos dar medicinalmente y cómo utilizarlo. En ese momento era como más instintivo como hacen los animales. Y empezaron también con prueba y error. Empezaron a recolectar las plantas, ver que algunas servían para la digestión, que otras eran venenosas, o sea, como que fueron clasificando, a las plantas. Después, cuando lo que serían los recolectores empezaron lo que es la agricultura, los hombres se encargaban de cultivar todas las plantas, de cuidar el cultivo, de cultivar diferentes plantas para cada uno de los usos que se iban a utilizar, ya sea algunos para comida, y tenían las pequeñas huertas para lo que era medicinal. Y las mujeres eran las encargadas, luego de esas plantas ya recolectadas, de realizar las diferentes medicinas. Y se utilizaba mucho en los chamanes, los curanderos, como que eran los que más utilizaban estas plantas, ¿no? Para lo que sería el resto de la comunidad. Y había muchísimas plantas que eran más que nada para lo que era el tema de los embarazos, para el parto, para el posparto. Todas estas medicinas, todas estas plantas ayudaban para que esos procesos que eran los más recurrentes fueran como más livianos y no hubiera tantos dolores, tantos problemas, y tantas muertes, sino que estas plantas ayudaban muchísimo en todo lo que era ese proceso. En Egipto también hay muchísimos papiros que datan de hace más de 300 años antes de Cristo, que ya se utilizaba la fitoterapia, el uso de las plantas como una forma medicinal y para un montón de dolencias. Y en China también hay un montón de papeles, ¿no? Hay hasta un libro de lo que sería la fitoterapia en ese momento, el uso de plantas medicinales para diferentes dolencias, que hasta hoy en día la medicina china lo sigue utilizando como una referencia para poder seguir fabricando medicamentos, para poder tratar a las personas de una forma más holística, más natural y no con tanta medicina de laboratorio, ¿no? Entonces ya podemos ver que desde hace muchísimo tiempo, hace muchísimos años, en diferentes culturas siempre se utilizó la fitoterapia, desde que el humano empieza a consumir plantas y a cosechar plantas más que nada, que se empieza a utilizar en todos los tipos de cultura. En Europa, en la Edad Media, sobre el siglo IV, se crea el herbario que más fue utilizado en todo lo que es Europa Central. En ese momento y hoy en día también, después con el Renacimiento, con la creación de la imprenta, empezaron a aparecer los primeros textos, o sea, mucha cantidad de textos de fitoterapia gracias a la creación de la imprenta. Y podemos ver esto, ¿no? Que tenemos un montón de libros, un montón de papeles, un montón de historia de fitoterapia, de cómo utilizar estas plantas, de para qué sirven. Tienen algunos textos de más de 100 plantas y sus usos medicinales. Y no solo esto, ¿no? De cómo podemos utilizar cierta planta para cierta dolencia o para cierta dolencia qué planta utilizar, sino que también tenemos información alrededor del mundo, que esto nos ayuda muchísimo a saber en qué lugar del mundo se cultiva cierta planta, porque no es lo mismo el clima de Argentina que el clima de China, que el clima de Europa, cambian todos completamente. Entonces cada lugar tiene su propia planta, sus propias cantidades de plantas y para qué usos medicinales sirven. Entonces esto, ¿no? Nos da como el poder de decir, bueno, tengo tal dolencia, tal enfermedad y saber en qué parte del mundo se cultiva, qué necesita, cuánto riego necesita, cuál es el clima ideal, si tenemos que hacer invernadero, si no, cómo conseguir las semillas. Como que esto
la fitoterapia nos da una información muy valiosa y a nivel mundial. Después, en el 1800, con la llegada de la revolución industrial, se crean las farmacéuticas, que son las encargadas de la fitoterapia, es decir, la medicina que se utilizaba en ese momento con las plantas. Después, más adelante, las farmacéuticas empiezan a sintetizar estas plantas en un laboratorio, le agregan otros componentes hasta llegar a lo que hoy en día conocemos como la medicina farmacéutica, las pastillas, las inyecciones, los jarabes. Pero hoy en día se sigue utilizando la fitoterapia, hay muchas doctoras, muchos doctores que todavía siguen utilizando el uso de hierbas para diferentes enfermedades, para diferentes dolencias. Se sigue utilizando, digamos, y también como uso complementario a lo que sería la medicina farmacéutica. La fitoterapia la podemos utilizar de muchas maneras, ya sea en infusiones, ya sea en jarabes, en tinturas, en aceites esenciales, para hacer masajes, para poder tomarlo, para poder pasárselo por la piel o hacer cataplasma también. Hay como un montón de formas de poder utilizar la fitoterapia. Y hablando de fitoterapia, lo que fue, desde dónde se origina más o menos y lo que hoy en día se me ocurrió hacer varios sobrecitos con diferentes plantas medicinales que podemos encontrar en nuestra ciudad, que vamos a recolectar por nuestra ciudad, que son muy comunes de ver y que sirven para diferentes malestares. Así que vamos a armar unas bolsitas pequeñas con las hierbas medicinales correspondientes adentro y con su papel para qué sirve cada planta medicinal. Esto lo vamos a llevar a la Feria Zanca, que es una feria que se organiza en el Parque Oliver, que es una feria hermosa. Así que los invito al taller. En el programa de hoy, Reina nos contó sobre fitoterapia, sus orígenes, sus usos medicinales, y yo, que siempre les traigo algo relacionado con el arte, se me ocurrió hablarles de topiaria. Topiaria, esta palabra que nos resulta tan extraña, por decirlo de alguna manera, cuando descubran de qué se trata, verán que no es tan extraña. El arte de la topiaria es la práctica en la jardinería que consiste en dar formas artísticas a las plantas. Estas formas que se le dan a las plantas se le dan utilizando tijeras de podar. Y el nombre deriva de la palabra latina topiarius. Topiario significa jardinero o paisajista, creador de topía o de lugares. Y esta palabra griega también fue utilizada después por los romanos para nombrar a los paisajes pintados que se realizaban al fresco. Para seguir hablando del arte de topiaria, nos tenemos que ir a sus orígenes, que se encuentran en la jardinería de los romanos. Se le atribuye a Gayo Macio, muy amigo de Julio César, la introducción del primer topiario en los jardines romanos. Y también se pueden encontrar inscripciones o cartas elaboradas y misivas enviadas a diferentes lugares donde se describía esas figuras de animales, de inscripciones y de obeliscos realizadas con plantas que se podían ver en la villa toscana o dentro del atrio de una casa. El arte topiario tuvo un gran impacto, sobre todo en los visitantes y comerciantes que llegaban a la villa romana, ya que se encontraban con estos espectaculares monumentos, figuras y animales, todos realizados en ese tallado de jardinería, dándole aún más esplendor a lo que era Roma en ese momento. Luego el arte topiario continuó durante el Renacimiento italiano y llegó a alcanzar un punto culminante con André Lenotre, creo que así se pronunciará, que fue el diseñador de los jardines de Versalles
en 1662. Para llevar a cabo el arte topiaria se necesita una técnica y consiste justamente en darle tiempo y varias intervenciones a estas plantas que se utilizan por el crecimiento de las mismas. De esta manera, esta técnica consiste en utilizar muelles, armazones metálicos, además de las tijeras de podar. Y sobre todo el crecimiento de la planta, no esperar a que lleguen a alcanzar la forma deseada de acuerdo al crecimiento de las mismas. Algunas de las especies que más se utilizan son el ligustrín, la hiedra, la madreselva, el laurel cerezo y en algunos casos también se utilizan el ciprés y el romero. Algunos ejemplos de este arte se pueden encontrar también acá en Argentina y a veces uno no se da cuenta quizás o lo deja pasar. Pero uno de los más comunes es frente al obelisco. Las letras de Buenos Aires están hechas con esta técnica, la técnica topiaria. Otro de los lugares que se pueden encontrar que están hechos con esta técnica acá en Argentina son varios laberintos. He tenido la posibilidad de conocer un par de ellos. Uno es el laberinto que se encuentra en Mendoza, en San Rafael. Y en el momento que lo recorrí justamente estaba en esa etapa, en la etapa de formación, y más allá de que ya el laberinto se podía recorrer, la altura que tenía no te cubría, entonces todavía podías ver a otra persona que estuviera recorriendo el laberinto en otra parte del laberinto, no tapaba la visión. Pero ahora creo que ya está desarrollado, que ya llegó a su desarrollo total. Otro que recorrí en su momento y que es espectacular es el laberinto Patagonia, que se encuentra en Chubut, en El Hoyo, y ese sí, cuando fui ya estaba desarrollado totalmente. La altura, no sé, creo que era de más de 2 metros o 2 metros seguro, y uno recorre ese laberinto de película. Y está todo hecho de esta manera. La verdad, impresionante. Y bueno, espero que les haya gustado un poco conocer sobre el arte de la topiaria.
colores de Halloween, que son los que más se asocian, ¿no?, con el miedo, que serían el negro, el naranja y el violeta. En la cultura celta, que es donde se origina la noche de Halloween, el negro estaba asociado con la muerte del verano, mientras que el naranja estaba asociado con el otoño, que también estaba asociado con el día donde se levantaban los muertos y caminaban por la tierra. Esto se representaba también mucho con el color naranja. El color violeta simboliza más el poder, la magia, la brujería. También puede ser el violeta como el color que percibimos entre lo que es la noche y cuando comienza el día, que es cuando se levantan los muertos. Y también podríamos decir que el verde se caracteriza como un color de miedo porque está relacionado al veneno, a lo peligroso, a lo asqueroso, como a lo repulsivo. Estos serían más o menos los colores que generan miedo o que son de Halloween. ¿Y vos, cuál es tu color favorito? Yo soy Reina Momo, esto es Club de Mentes y como siempre quería invitarles a que si me ven en la calle, vengan, participen, vean si estoy repartiendo algo, si estoy pintando, pinten conmigo. Y a diferentes artistas de todos los rubros, si quieren participar en el programa pueden escribirnos y vemos qué podemos hacer juntos. Así que nos vemos en el próximo capítulo.